Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have run out, not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. Pues muy bien, tengan ustedes muy buena tarde. Ahora poco común, pero ahora nos toca salir a pasar en la tardecita porque hoy tuvimos que ir a mi terapia. Hoy es sábado y habitualmente los sábados me corresponde ir a la terapia por la circunstancia del problema que traigo en el hombro. Entonces como nos tuvimos que ir bastante temprano, ya ni modo de salirme a las 6 de la mañana cuando de hecho todavía está oscuro, a salir a caminar con la pony, además de que también ha estado haciendo mucho frío en estos días. Entonces por eso tomé la opción de no salir temprano y sí salir a caminar hasta ahorita. Entonces nos está tocando ya la parte en la que se está poniendo el sol, y eso implica que ahora nos va a tocar la temperatura baja, pero de la puesta del sol, no del amanecer. Lo que sí, a ver si ahorita ustedes alcanzan a apreciar lo que ya había comentado en alguna ocasión, que sí es muy padre de vivir en esta zona. Creo que ya lo pueden ver, el atardecer y las combinaciones de los azules con los contrastes de las nubes. Justamente ahorita el sol tiende a ponerse ya muy cerca del lado de donde está el Nevado de Toluca, y esto pues nos permite ver, pues, ahorita les estoy poniendo el espacio abierto como se ve en la 360, para que ustedes se den cuenta que sí es muy agradable vivir en esta zona por amaneceres y atardeceres contrastados. Y pues este día también es especial por otra circunstancia que habitualmente no solemos referir, y en este caso nada más subrayando el hecho de que pues el punto fundamental de discusión en estos días, en estos 2 días particularmente, y en este día 7 muy concreto, es que prácticamente, como es la costumbre ya en los Estados Unidos, los medios más importantes de comunicación están atribuyendo ya de manera formal, prácticamente cuando los conteos se han cerrado, tanto en las casillas como el conteo que lleva a la cuenta ya de los votos electorales que se van sumando. Y pues es ya prácticamente un hecho que el siguiente presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden, el demócrata Joe Biden. Pero más que la circunstancia que siempre llamará la atención de una transición presidencial o renovación de poder en el caso de los Estados Unidos, es que el derrotado pues es Donald Trump. Y sobre todo por esta circunstancia en donde desde que él entró, él aseguró que iba a ser un presidente de 8 años. Él aseguró que pues prácticamente al haber tomado posesión llevaba días como presidente, y ya él juraba que era el mejor presidente de toda la historia. Hacer su berrinche porque quería que le otorgaran un premio Nobel de la Paz, pelear por el manejo del presupuesto, sobre todo para enfocar a la construcción de su dichoso muro, una de las promesas que había hecho de construir un muro que ya existía para acabarla de rematar, y renovarlo y hacerlo más espectacular y supuestamente infranqueable. Pero le pasó que en estas temporadas de huracanes y las del año pasado resultó la poca parte del muro que llevaban desarrollada, pues se les terminó viniendo también un segmento, sí se les vino para abajo, que simbólicamente pues también representó mucho de sus promesas vacías, ¿no? El hecho de que los momentos en los que hubo acercamientos con la mayor parte de los líderes, sobre todo los que tienen menos peso en la política internacional,
pues él se mostraba como un personaje fuerte y dominante, siempre atemorizándolos, intimidándolos, amedrentándolos, aprovechando también el hecho de hablar fuerte, de su carácter despótico, de su estatura, esto también él lo utiliza para su propio beneficio, excepto cuando le tocan presidentes que están tanto a la altura física como a la altura política o más altos que el propio Donald Trump, ¿no? Y esto pues fue muy notorio cuando le toca ya acercarse a gente como Justin Trudeau, que le dio una sopa de su propia medicina al momento del saludo. El otro aplica el saludo fuerte, implacable e incómodo, jalando al respectivo mandatario que se sienta al frente de él y apretándole la mano, ¿no? Pero ya sabiendo de esto, Justin Trudeau no se dejó y se la aplicó de la misma manera, de tal forma que se notó que el propio Donald Trump resintió ese saludo, pero se lo tuvo que aguantar porque no iba a mostrar signos de debilidad en ese plano, ¿no? O en algunas otras ocasiones, en donde acudiendo con mandatarios en algunos lugares en Europa, muy notorio que de repente pues lo tienen que saludar porque es el presidente de los Estados Unidos, pero las esposas no. Entonces sí se llegó a dar el caso por ahí de alguna primera dama de que al momento que él está saludando y tendiendo la mano, se da la vuelta y se va, ¿no? Su enfrentamiento también con la representante de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, a la que él nunca ha soportado porque es una mujer bien fajada, es una mujer que no le tiene miedo, es una mujer que no solo no le tiene miedo, sino que ella también fue capaz de intimidarlo a él al momento de no doblarle la mano, no acercarle, no bajarle el cuello y cuestionar abierta y directamente, tanto en los medios como físicamente, cuestionar lo que termina tratando de hacer o de decir, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue muy notorio la poca calidad humana, la nula capacidad política de este mismo Donald Trump al momento de negarle el saludo, refiriéndose despectivamente y mal a su persona, y que en la última ocasión se acudió al Congreso ya ante estas desavenencias, cuando ella recibe una copia del discurso de Donald Trump y después de que le hace la grosería de no saludarla, y fue muy notorio, también le dio la vuelta al mundo. Nancy Pelosi tomó el discurso y lo rompió, ¿sí? Para dejar simbólicamente, creo que no le interesaba nada de lo que Trump dijera, ¿no? Y así sucesivamente, la lista de hecho es interminable. Hubo un momento en donde yo quise ir haciendo como el recuento, pero créanme que hubo ocasiones en las que de plano sí me hartaba, en las que de plano también me desesperaba, ¿no? Desde que no acaba de decir una, cuando ya dijo la otra, y una es más ridícula que la anterior, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora que vienen las elecciones, pues de entrada habría que recordar que él hizo, antes de que pasara cualquier cosa, él estuvo haciendo una serie de planteamientos en donde claramente dejó saber su postura antes de las elecciones mismas, en donde claramente se entendió que si él ganaba la reelección era algo natural y que iba a ganarlo, y ganarlo por una gran cantidad de votos, ¿no? Pero si se diera sin conceder la circunstancia de que perdiera la elección, esto no iba a ser posible y que seguramente esto iba a ocurrir porque le estaban haciendo trampa y estaban cometiendo fraude. Entonces ya desde la entrada, que además tampoco es tan nuevo, porque esto no tan claro y tan directo, pero también lo insinuó o se lo aguantó un poquito más en la primera elección. Y ahora que pues ya se tienen los resultados, pues él simple y sencillamente no acepta que ha perdido. Hace un par de horas me toca ver un comentario que hizo su abogado, Rudolph Giuliani, también de infausta memoria en la forma en la que él se ha relacionado con México, particularmente en los tiempos de Marcelo Ebrard como jefe de seguridad pública de la Ciudad de México, cuando él cobró una lanísima por asesorar supuestamente
al gobierno de la Ciudad de México para mejorar la seguridad, cosa que no se logró. Y no debemos de olvidar que Marcelo después fue despedido por el presidente en aquel entonces, Vicente Fox. Su carrera vino un tanto a menos y posteriormente pues vino el revival, ¿no? Con esto que hemos encontrado, que termina formando parte del gabinete ahora del presidente López Obrador, en un cargo en el que él no tiene ninguna experiencia ni tenía ninguna formación, que es el de secretario de Relaciones Exteriores. Pero tan mal está la situación en ese sentido, lo comentaba hace un rato con Mercedes, tan mal está en ese sentido la situación política, que ahora resulta que Marcelo viene siendo de los más pertinentes y viene siendo de los más prudentes y viene siendo de los que manejan mejor el asunto de la política. Imagínense cómo está el resto del gabinete, ¿no? Creo que no hay que abundar demasiado en eso para que entendamos que las cosas no están funcionando de la manera más pertinente ni correcta. La abyección que a su vez a título personal ha manejado Andrés Manuel López Obrador, pues ahora le va a empezar a cobrar una serie de facturas un poco difíciles de controlar en lo político, porque pues literalmente fue ponérsele de rodillas a nunca cuestionar, contrario a lo que él siempre trató de manejar ante los medios, nunca cuestionar las decisiones ni la autoridad de Donald Trump, inclusive con toda su basura del libro que ya sabemos que es pura demagogia, este libro del Oye Trump. Y pues además ahí están los videos, ¿no? Que también nos permiten ver los comentarios del señor presidente, en donde él muy retador y muy con la autoridad bien puesta, él dice que va a poner en su lugar y que no se va a dejar intimidar por Donald Trump, y él nunca jamás le negó absolutamente nada y defendió las posturas del propio Donald Trump en este sentido, sobre todo condicionado a que se diera la renovación y los reajustes bajo las condiciones de los Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, que sabemos que ya no se llama de esa manera, ¿no? Que sabemos que se tenían que hacer cambios, sí se tenían que hacer ajustes, pero para la desgracia del mismo, un segundito nada más. Como que no tuvieron demasiado presente la posibilidad de escenarios no tan favorables para mesurarle un poquito más los comentarios. O la otra, que también es bastante más creíble y plausible, que sí se le hizo saber y sí se le hizo conocer la necesidad de no ser tan radical en estos comentarios de apoyo a las políticas de Trump, dada la posibilidad de que venían las elecciones y que en una de esas no ganara, ¿no? Evidentemente, si estos comentarios se le hicieron, que yo soy de la opinión que sus asesores sí debieron de habérselo dicho, una cosa es que se lo digan y otra cosa es que el señor presidente les haga caso, ¿sí? Porque creo que todos sabemos, pero eso no es ninguna noticia nueva para nadie, que él se siente sabiondo, él siente que conoce de todos los temas, que él siempre tiene la última palabra y que por más que le digan o lo asesoren, él siempre va a tener razón, él no se va a equivocar. Y aquí está una de las consecuencias. Y aquí viene una parte también muy interesante por una serie de factores. Por eso reitero que estamos ahorita hablando de la fecha del 7 de noviembre, en donde ya es muy claro, no solo que los medios le han ido empezando a dar poco a poco el reconocimiento al triunfo de Biden. Biden incluso estaría ya más cerca de llegar a los 300 votos electorales, y Donald Trump, lo comentaba con mi esposa hace un rato, se tardó un rato de que tenía 213 votos y con trabajo se estaba llegando a los 214, 215, ¿no? Sobre todo porque también con la habilidad, que eso sí, se la vamos a tener que reconocer, para saber utilizar los medios a su propia conveniencia, no acababa ni siquiera de terminar por completo el día de la elección, y ya salió a decir, y por supuesto colocar en Twitter, a decir que habían ganado y que habían ganado por el landslide, ¿no? Fue ganamos en grande, tratando de manipular
la información y crear un ambiente de desconfianza si los números empezaban a decir otra cosa. Pero afortunadamente mucha gente ya empezó a entender, empezó a tomar conciencia, empezó a abrir los ojos y a darse cuenta de que a este señor hay que creerle la mitad de lo que dice y dudar severamente de la otra mitad. Después, además, ante la amenaza que le había planteado de que iban a impugnar si no ganaban las elecciones, el problema que tiene es que quiere ganar 1000-0, ¿sí? No entiende que si gana por un voto pero es legítimo, ganas, o sea, se acaba el problema. Él quiere aplastar. Donald Trump siempre ha sido así. No es, por supuesto, ninguna justificación, pero sí nos permite analizar lo que es la mente de un pobre hombre. Es un hombre falto de atención, creo que es evidente. Es un hombre falto de cariño. Él solo ha tenido intereses a lo largo de su existencia, y al querer centrar todo absolutamente en torno a sí mismo y siempre decir la última palabra y sentirse como si estuviera en su programa de televisión, le ha hecho sentirse alguien, como lo dirían los propios gringos, ¿no? Bigger than life, ¿sí? Él es tan importante que él no cabe en el mundo, él cabe en un ambiente de titanes, él cambia en un ambiente de dioses, ¿no? Y se siente impoluto y se siente perfecto, y él no depende absolutamente de nadie en ese sentido, ¿no? Por supuesto, cuando las cosas no le salen, pues tiene suficiente dinero y los suficientes contactos como para llamar a alguien que le solucione sus problemas, pero en cuanto se lo solucionan, por supuesto, el genio es él, ¿no? Que supo escoger a las personas adecuadas y que supo decir qué era lo que quería, para que los otros nada más fueran literalmente los operadores de una idea genial que originalmente se le habría ocurrido a sí mismo, ¿no? De esta manera, pues nosotros podemos ver cómo manda a llamar a Roger Stone. Está el documental, me parece que en Netflix, que se llama Get Me Roger Stone, cuando ve que las cosas se ponen un poquito más difíciles para la consecución de su candidatura, y pues tráiganme a Roger Stone, ¿no? Y él, un personaje infame, reconocido por utilizar métodos absolutamente nada éticos para también la consecución de sus objetivos, pues lo ayuda, ¿no? Después de despedir a 2 de los jefes de campaña porque no le ayudaban a posicionarse como él quería, es el tercero con el que sí se logra posicionar y también saber sacarle jugo a los errores que cometieron los demócratas y la propia Hillary Clinton en una candidatura que tampoco acabó de amarrar, además apoyado por una circunstancia externa que es la preferencia clara por parte de Vladimir Putin, no a Trump, ¿sí?, sino al tratar de evitar que sea Hillary la que llegue a la presidencia por una serie de circunstancias previas, siquiera a la candidatura de Donald Trump. Y esto además es un personaje así de pedestre, un personaje así de rústico, pues también al gobierno de Rusia le convenía más que ampliamente, ¿no? Sumado a esta circunstancia, como les decía, el tercer jefe de campaña, que va a ser Steve Bannon, lo va a ayudar, le va a dar el reconocimiento, prácticamente que es la mejor mente que ha logrado el contratar. Por supuesto se va a atribuir el mérito, ¿no?, de haber sabido encontrar a un personaje como Steve Bannon. Bannon además es el que le termina escribiendo su discurso del día de la toma de posesión, que el propio Trump, eso lo recuerdo clarísimo, el mero día dijo: voy a dar un discurso que es hasta filosófico, ¿no? Un discurso corto, muy concretamente dirigido única y exclusivamente a sus votantes, describiendo una realidad completamente alterna, cuando hace el comentario de que aquí se termina la carnicería, ¿no? Así, porque así lo dijo. Y además ciertas partes en donde el tono en el que decía las cosas, como que a varios nos sonó conocido. Yo recuerdo, hace ya más de 3 años y medio, estábamos en nuestra clase, no sé si era de Historia de México, no estoy muy seguro, y les dije: perdón, pero esto es demasiado importante como para dejarlo pasar, y pues sí tenemos que ver esto, que es un evento histórico, ¿no? Y pues con la magia del internet nos logramos colocar en la transmisión de la toma de posesión
del ya nuevo presidente Donald Trump. Entonces, bajo esa circunstancia, pues nos tocó ver, y yo mismo les comenté allí, ¿no?, que había detallitos que me habían llamado la atención, pero que en el momento me tenía que poner a revisar de dónde me habían dado ciertas impresiones, ¿no? Y una de ellas era precisamente que el tono, la velocidad incluso del discurso, en donde él dice que le devuelven el mandato al pueblo, ¿sí? O ustedes, la gente del pueblo, ustedes la gente. De repente yo dije, ¿de dónde lo escucharon? Me suena de otro lugar. Y resulta que pues nada original Steve Bannon, y convenciendo al otro animal de lo efectivo que iba a ser su discurso. Para su gente, por supuesto que fue efectivo, eso no lo podemos negar. Fue retomando en parte el discurso del personaje de Bane, el que deja inválido a Batman en la película Batman Dark Knight Rises. Por ahí debe haber varias versiones que están circulando comparando lado a lado el discurso de Bane con el discurso del propio Donald Trump. Yo también lo utilizo para mis cierres de clase. Y también hay algún comentario que llegó a hacer en una entrevista el propio Steve Bannon, en donde pues ahí no queda a tela de juicio lo que nosotros podríamos pensar, y algunos me llegaron a alegar que era una fantasía lo que estábamos pensando, que eso no era cierto. Y después, cuando les demostramos con las palabras del propio Steve Bannon y el resentimiento que tenía Steve Bannon prácticamente desde la década de los 70, en donde nos encontramos que Donald Trump pues básicamente es un agente disruptor que logró darle voces a muchas de esas personas frustradas que no tenían un héroe que fuera como ellos, un héroe iracundo, un héroe irascible, un héroe furibundo, un héroe que represente más el fanatismo que la razón. Y por esa misma circunstancia se tragan parte del discurso de este tipo, que dice que la gente del pueblo lo quiere porque lo ven como Joe Normal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy un obrero. Esto lo llegó a decir también, abiertamente, que él era un personaje que tenía una muy buena relación con la clase obrera y con la clase trabajadora, porque se identificaban con él, porque él llegó sin nada. Todo lo que él construyó ha sido con base de su esfuerzo y su trabajo. Y lo peor del asunto no es que lo diga, lo peor del asunto es que le crean y afirmen que está diciéndoles la verdad, cuando sabemos que este es heredero de este emporio inmobiliario, que después él, ya con su estilo y a su manera, durante sobre todo la década de los 70 y los 80, pues se dedicó a hacer esta construcción, ya no solo del imperio económico, sino también de la construcción de su branding político, ¿no? Su ambición que va más allá de la parte económica, y esa parte económica que le lleva también a usar este poder para conseguir las mujeres que él quiera. Es sabido y va a salir aún más información de todos estos abusos que ahora quedaron encubiertos por el hecho que es el señor presidente de los Estados Unidos, pero que ahora, con los muchos enemigos que se ha ido ganando, pues se le van a empezar también a cobrar ciertas facturas. Se va a salir con cierto nivel de impunidad, desgraciadamente, por el hecho de que es el expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Y el ejemplo más claro de alguien que sale impune después de haber cometido un gravísimo delito y haber facilitado que se cometiera ese delito, pues nosotros sabemos que es ni más ni menos que Richard Nixon, ¿no? Y aquí, pues, no digo que sea lo mismo, de ninguna manera, pero la utilización de los elementos de poder le van a permitir no salirse con la suya. La suya es haberse reelecto. Eso ya no le salió, o no por lo menos en este periodo. Yo me tengo que poner a revisar con un poquito más de cuidado si existiría la posibilidad. Yo tengo mis dudas, según yo no, pero me he llevado muchas sorpresas en los manejos electorales de distintos países en distintas épocas. No sé si en un momento determinado, en el futuro, como nada más estuvo un periodo, Donald Trump
pudiera intentar reelegirse para un periodo extra en las siguientes elecciones. ¿Por qué les digo esto? Porque en la línea original de los presidentes de los Estados Unidos, es decir, comenzando con Washington en 1789, Washington tenía abierto a poderse reelegir, la Constitución lo permitía, poderse reelegir cuantas veces fuera necesario. Pero cuando viene su reelección con el apoyo mayoritario o prácticamente absoluto, y cuando se viene la posibilidad de una segunda reelección para un tercer mandato, es el propio Washington el que dice que no. ¿Por qué? Porque él mismo llega a comentar, es demasiada responsabilidad en un tiempo biológicamente aceptable, el que se puede manejar en 8 años, pero desde su perspectiva ya un periodo de 12 completos ya no sería humanamente aceptable ese nivel y ese peso de responsabilidad. Y siguiendo la línea de usos, costumbres y tradición política de los norteamericanos, si bien la ley sí permitía más de una reelección, las que fueran necesarias, nada lo impedía, ninguno de los presidentes a posteriori, empezando por John Adams, que ni siquiera logró reelegirse para un segundo mandato, Thomas Jefferson sí logra reelegirse para un mandato más. Y así sucesivamente vamos a tener que lo máximo que llegan a estar los presidentes van a ser 8 años. El primer intento de rompimiento que se dio de esa costumbre, porque era eso, una costumbre marcada por el propio George Washington, se trató de dar por ahí a la altura, me parece que del segundo mandato del presidente Ulysses Grant, porque hasta donde yo tengo entendido, Ulysses Grant sí tenía la intención de reelegirse para un tercer mandato, pero sus enemigos políticos ya no estuvieron de acuerdo, sobre todo los que tenía dentro del propio partido, y esto no le permitió que en la nominación del partido, me parece que él es republicano, no estoy 100% seguro, decidieron en la convención ya no escogerlo a él, y esto sí le generó un nivel de molestia bastante fuerte al ahora expresidente Ulysses Grant, que no estoy seguro si incluso trató de conseguir la elección un poquito más adelante, pero ya no lo va a conseguir de ninguna manera. Hubo un caso muy especial cuando viene la presidencia de Grover Cleveland. Grover Cleveland quiere reelegirse para su periodo inmediato, pero una serie de pleitos políticos al interior de su propio partido le van a hacer que no se le escoja como candidato en la nominación y él queda solo en un periodo. Pero para cuando pasan los 4 años, ahora sí que las reglas decían que pues no está prohibido que un presidente puede elegirse para el periodo inmediato o periodos salteados. Entonces él hace el intento, logra convencer ahora sí a su partido para que lo lancen en la nominación y termina ganando, de tal manera que Grover Cleveland es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha estado como mandatario, como POTUS, durante 2 periodos no consecutivos. Él, si mal no recuerdo el número exacto, pero sí debe de tener 2 números presidenciales como tal. No sé si sea presidente 20 y 22 o 21 y 23, no estoy seguro de cuál sea el número que le corresponda, pero es un caso único, no ha vuelto a repetirse en adelante. La Constitución se mantiene igual cuando llega el siglo XX. Es electo el presidente William McKinley, en donde también ahí hay un acercamiento con los grandes empresarios. Eso es muy interesante de revisar y de analizar. Le van a financiar los dineros requeridos. Esa es otra cosa también muy importante. Las comisiones políticas que vigilan las elecciones en los Estados Unidos, más que vigilar el sistema electoral, lo que vigilan es que sean claros y transparentes los financiamientos. Y hay que entender que allá no tienen topes de campaña. El que más dinero tiene es el que tiene la posibilidad de continuar con las campañas. Y a lo mejor puede haber un candidato fuerte, pero si se le acaba el dinero, por ahí a lo mejor habrá alguien que me diga, ya no creo que eso sea así. Les invito a que revisen la candidatura de la propia Kamala Harris, que tomaré también nuevamente en un momento, y que se va a convertir en la primera vicepresidenta mujer de la historia de los Estados Unidos.
Ella, cuando eran apenas las elecciones primarias, ella fue de las más acérrimas enemigas políticas que le discutían y le ponían su alto, Joe Biden. Y por eso Biden la terminó escogiendo. ¿Por qué Kamala no continuó con el proceso en su campaña? Simple y sencillamente porque se quedó sin financiamiento, se les acabó el dinero, a pesar de ser una muy buena candidata. En el caso de Hillary Clinton, ella no precisamente era una candidata idónea, pero tenía los recursos como para poderse sostener, para que se den ustedes una idea. El problema con el presidente McKinley es que cuando viene su reelección para el año de 1901, cuando viene la reelección de McKinley, él ha tenido que hacer, por cuestiones estratégicas, un cambio de compañero de fórmula. Y su compañero de fórmula era alguien que en su momento también pretendió competir para la presidencia de manera directa. Era una persona que tenía muy buenos contactos y muchos recursos, Theodore Roosevelt. Nada más que Theodore Roosevelt tenía el problema en aquel entonces para los que financiaban, los grandes empresarios, ya sabemos, Rockefeller, JP Morgan, Andrew Carnegie, etc. El problema es que a ellos no les interesaba que llegara una persona como Teddy Roosevelt, porque él traía un discurso que habían podido controlar con otro candidato previamente, William Jennings Bryan, 4 años atrás, que había amenazado con poner leyes antimonopolio. Se unieron los empresarios, financiaron la candidatura de McKinley y lograron eliminar a Jennings de la posibilidad de llegar a la presidencia. Renuevan, por supuesto, ya no se presenta McKinley, pero el problema es que dentro de su propio partido hay un crítico que es Teddy Roosevelt. Y ellos lo que hacen es, simple y sencillamente para nulificarlo, lo consultan, lo platican, está de acuerdo el propio presidente McKinley. Vamos a poner como compañero de fórmula de McKinley a Teddy Roosevelt. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de deshacernos de un enemigo político. ¿Lo quieres nulificar? Nómbralo vicepresidente. ¿Por qué? Porque prácticamente la única función práctica real que tiene es ser el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Congreso. Entonces es en ese sentido que van a arriesgarse, van a jugársela, piensan que les va a salir bien. Lo que no les salió tan bien fue que un anarquista terminó asesinando en 1901 al presidente McKinley. Y esto dio como resultado que, bajo las reglas de los Estados Unidos, pues el que toma posesión inmediata es el vicepresidente, y así llegó Teddy Roosevelt a la silla presidencial. Teddy Roosevelt sube por sustitución. Esto es muy importante, no sube por elección para la presidencia. Y esto le permite que tenga la posibilidad, una vez que se cumple el periodo que cubrió de lo que no pudo terminar el presidente anterior, esto da como resultado que cuando se le presenta la oportunidad, muchos solemos por costumbre decir, la oportunidad de reelegirse. No, es la oportunidad de elegirse, porque él no subió más que por sustitución. Y cuando termina ese segundo periodo, se da esta pequeña circunstancia interesante de que podría lanzarse a un tercer periodo. Les recuerdo que las reglas no se lo impiden, pero no sería una segunda reelección, sino sería su primera reelección. Esa es la circunstancia que se llega a presentar, dado que la primera fue por sustitución. Pero hay una serie de factores de discusión política al interior de su propio partido, el republicano, que le hace que tenga que abrir y ceder el juego político para la llegada a la presidencia del presidente William Howard Taft. Taft va a ser presidente de 1909 a 1913, pero su desempeño no fue bien visto, sobre todo por los sectores demócratas, que van a terminar desplazándolo. Él pierde la candidatura para el año de 1913 y la pierde con el candidato demócrata Woodrow Wilson. Pero aquí hay una cosa bien interesante que tendríamos que tomar en consideración. Es el hecho de que cuando viene la nominación para la reelección de Taft, sabemos que se quiso reelegir en periodo no consecutivo, se quiso reelegir Teddy Roosevelt, y por una serie de circunstancias no lo apoyó el Partido Republicano, no porque las reglas se lo impidieran. Ya, bueno, ya.
5, 4, 3, 2. No porque las reglas se lo impidieran, sino porque no hubo acuerdo con sus compañeros de partido. Y esto es lo que hace que no se lance a la candidatura para un segundo periodo. Pasa el tiempo, hay una serie de circunstancias, se mantienen otra vez los candidatos nada más con sus 2 periodos máximo, y llega a la presidencia bajo una circunstancia de crisis política y económica bastante fuerte el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y a Roosevelt lo vamos a tener como presidente desde 1933. Dada la circunstancia de que a él le va a tocar cubrir su periodo, sus 2 periodos consecutivos, y empezando la Segunda Guerra Mundial, la circunstancia política permite que el pueblo, y él, por supuesto, con el interés de poderse reelegir, y dada la circunstancia de tratar de mantener el aislacionismo norteamericano y proteger al pueblo norteamericano, esto dio como resultado que pudiera elegirse para un segundo periodo, su segunda reelección para un tercer periodo. Y luego, como se estuvo manejando la situación, ya para el año de 1944 y 45, se vuelve a lanzar en la candidatura presidencial, el pueblo lo vuelve a aceptar y lanza su tercera reelección para un cuarto periodo presidencial, y efectivamente lo comenzó. Pero la circunstancia llevó al punto en el que él ya estaba bastante enfermo y... un segundo. Él ya estaba bastante enfermo, y esto dio como resultado que falleciera en abril de 1945. Y ahí hubo algunas voces, no que estuvieran en desacuerdo, pero que sí plantearan que, bueno, esto nunca había pasado en la historia de Estados Unidos, que un presidente estuviera por 4 periodos y dejara el cargo porque termina falleciendo. Si esto sería conveniente para tiempos posteriores, sobre todo ya pensando en los tiempos de paz. Y va a ser en la década de los 50, cuando en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores se llega al acuerdo, dialogando con los representantes de las legislaturas locales, se llega al acuerdo de que habría que limitar el periodo de gobierno de un individuo solo a un periodo de 4 años y una posible reelección para otros 4 años, pero hasta ahí. Ahora sí, poniéndole límites de solo 8 años en la silla presidencial. La mayoría de los estados lo aceptó, con excepción, no recuerdo ahorita exactamente cuáles son, pero sí sé que fueron 2 estados los que dejaron la discusión para después. Esto termina dando la nueva circunstancia ahora de que para cuando termina el periodo presidencial de Truman, hay que recordar que Truman también subió por sustitución, tiene una posibilidad de reelección, se reelige, pero decide no lanzarse a su posibilidad de una segunda reelección para un tercer periodo. Recuerden, subió por sustitución inicial. Viene la nueva candidatura, en la que ahora el que termina ganando es un héroe de guerra, que es Dwight Eisenhower, con el vicepresidente que va a ser Richard Nixon. Y esto le permite a Eisenhower ser presidente por 2 periodos, ¿sí? 2 periodos consecutivos. Y ahora sí que él toma la decisión ya por cuestiones de edad, por peso y responsabilidad, y siguiendo el modelo de lo que había hecho en su momento el propio Washington, él decide que es mejor dar un paso a un lado y dejar la responsabilidad del esquema político que ellos han planteado para su vicepresidente, que es, reitero, Richard Nixon. Pero va a haber una serie de factores que no es el caso que discutamos en este momento. El chiste es que el que va a ganar va a ser Kennedy, no va a ser Nixon. Y esta circunstancia nos permite ver otra vez. Llega un presidente que va a estar un periodo de 4 años, que estaba comenzando a prepararse para su primera reelección cuando fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Y esto lleva a que su vicepresidente, Lyndon Johnson, suba otra vez, en este caso por sustitución, a tomar la primera magistratura de los Estados Unidos. Nada más que con Johnson se van a presentar una serie de situaciones.
que también es muy vivencial, parecido en ciertos aspectos y antecedente fundamental para varias cosas de la lucha de las diferencias étnicas e ideológicas que han pesado sobre Estados Unidos en los últimos 50 años y que pues nos hace ver todos estos movimientos sociales fuertes y graves en el territorio norteamericano. Y esto lleva junto con los malos resultados, con la ventilación al público de que una cosa era la que se decía y otra cosa es la que se estaba haciendo en Vietnam. Que una cosa decía el secretario de Defensa, Robert McNamara, y en lo privado y en lo personal él decía que la situación no era positiva ni favorable. Y un reportaje sumado, son una serie de factores, sumado a un reportaje que va a hacer personalmente el tío Walter Cronkite, que viaja para hacer su propia evaluación de cómo está la situación en Vietnam, lanza un reportaje en donde él reconoce que desde su perspectiva, que desde la experiencia, pues él viene de ser un reportero de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, es difícil que se pueda ganar en Vietnam, esta guerra puede que no sea ganable. Y el resultado, cuando este reportaje es lanzado a la luz pública, llama inmediatamente el presidente Johnson al presidente de la CBS y le dice: ¿cómo me pueden hacer esto? Con este reportaje yo acabo de perder el apoyo de la mitad del este norteamericano, ¿no? Y tiene que anunciar formalmente que ya no va a lanzar su candidatura a la presidencia, cosa que generó toda una serie de discusiones dentro del Partido Demócrata, en donde, pues, no teniendo un candidato de peso, tratan de convencer al hermano del expresidente ya fallecido, en este caso a Bobby Kennedy, para que lance su candidatura, y ya sabemos lo demás, ¿no? Cuando ya es claro que él va a ganar la nominación a los de los demócratas a la presidencia, a él también lo terminan asesinando, y esto pues agrava y enrarece aún más el clima político y los cuestionamientos de la población, sobre todo la población joven en los Estados Unidos, cosa que pueden ustedes revisar en esta película que acaba de sacar hace poco tiempo Netflix y que se llama El Juicio de los 7 de Chicago. En realidad son 8, pero bueno, por cuestiones de guión, Aaron Sorkin, director y escritor, guionista, así lo planteó. Y esto también lo saco a colación, porque el propio Aaron Sorkin menciona con respecto a la hechura justamente de esa película, que cuestiona cómo la justicia está del lado de las autoridades. Un juez racista, un juez misógino, un juez de clases altas al servicio de los que lo nombraron, y totalmente autoritario, como era pues mucha de la gente de la política de aquella época, literalmente tiene la orden, ¿no?, de que estos acusados tienen que ser encarcelados. Para la desgracia de este juez, se apeló al Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones declaró nulo el juicio, para que se den ustedes una idea. Sorkin, ¿por qué decide hacer en 2020 esta película? Decide hacerla porque, y ahí tengo el video por si no me quieren creer, Sorkin dice que más que referirse a lo de los 60, más que referirse a 1968, se refiere a la época contemporánea. Y él menciona cómo había habido una serie de detalles que a él le llamaron la atención desde que se enteró que Donald Trump quería lanzar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Incluso él comparte que llegó a platicar estas circunstancias ni más ni menos que con Steven Spielberg, ¿no?, ante la posibilidad de que él escribiera el guión, Spielberg dirigiera la película, pero por distintas situaciones, cuestiones de agenda y algunos otros detalles que él ya no desglosa, esto se quedó en el tintero. Entonces esto que se comenzó a plantear desde el 2015 se deja de lado y se abandona el proyecto hasta que las cosas se empiezan a agravar una vez que Trump toma la presidencia y empieza a venir la represión hacia los grupos que no están de acuerdo con él mismo. Y peor, cuando empiezan a venir nuevamente estos conflictos raciales en Luisiana, hacia la zona de Texas y en otras regiones de Estados Unidos, que a Sorkin le recordaban mucho lo que estuvo pasando justamente en los 60. Y por eso, él, ya tomando el proyecto directamente, escribe el guión, produce y termina dirigiendo esta película de los 7 de Chicago, que nos vuelve a traer este entorno
en donde encontramos un gobierno autoritario, de gente que no escucha, de gente que se siente literalmente el soberano del mundo. Y no me refiero nada más a Donald Trump, también mucho del equipo de trabajo, ya les dije en el caso de Steve Bannon, o una de las asistentes, Kellyanne, no recuerdo ahorita su apellido. Híjole, esta señora sí, pero auténticamente es de las personas, no, ni por ser mujer, ni por ser ya de cierta edad, tampoco es tan grande, pero sí de estas personas que se merecen todo el desprecio de los que tienen 2 gramos de ética, en donde lo que interesa es la obtención del poder por el poder mismo. Y esta serie de circunstancias son las que nos permiten para muchos estar medianamente de plácemes por lo que estamos viendo con la derrota de Donald Trump, pero nos permite ver también que va a apelar, que va a demandar, que va a enjuiciar. Y aquí es donde viene la parte más interesante que tendremos que analizar. ¿Qué postura es la que se va a tomar? 1, la que se va a tomar al interior de los Estados Unidos, y 2, la postura que el mundo, sobre todo los líderes más importantes, van a tomar ahorita que está corriendo el reloj. Les prometo que mañana vuelvo a hacer comentario al respecto, porque por ahí lo dijo un analista mexicano. Si yo ahorita me tardo demasiado tiempo en reconocer el triunfo de Biden, el que se va a enojar es Biden. Nada más que Biden todavía no es presidente, pero lo va a hacer a partir del 20 de enero del 2021. Y si lo reconozco demasiado rápido, el que se va a enojar es Trump, que va a seguir siendo presidente hasta el 20 de enero del 2021, con las consecuencias que sabemos que tiene cuando el señor hace una rabieta. Por ahí el prólogo maravilloso lo hizo esta niña, luchadora por el medio ambiente, Greta Thunberg, clara y declarada enemiga de Donald Trump, a la que Trump le dedicó un meme diciéndole que se tranquilizara, que viera lo de su tratamiento del control de la ira, y le dijo, a lo mejor sería momento de que te fueras a ver una película vieja con algún amigo, y relájate, Greta, relájate. Ayer Greta Thunberg agarró el mismo tweet, nada más lo invierte, le pone el nombre de Donald Trump y le dice exactamente lo mismo. El problema es que sigue teniendo poder y sigue teniendo influencia. Y vamos a ver qué es lo que dice en estos subsecuentes días con respecto a la toma de decisión de que el ganador termine siendo Joe Biden. Y a ver qué es lo que dicen también los tribunales en ese sentido. Vamos a ver cómo van las cosas para mañana. Que tengan muy buena tarde.